35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga otra semana más, ahondando en el mundo del cine, este mundo que nos embeleza, este mundo del que se nos es necesario beber. Hacía tiempos, por ejemplo, que no iba a cine y el cuerpo ya me lo estaba pidiendo. Entonces, bueno, hoy les traemos otro programa hablando de otro gran género del mundo del cine, del que mi gran compañero Carlos Fernando Alvarado ya les va a comentar. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, muy contentos. Como bien saben nuestros oyentes, nuestra idea es hablar aquí de lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del cine. Hoy vamos a hablar de un género, yo diría un poco difícil para nosotros. Difícil, sí, por completo. un poco difícil porque, entre otras, es lo que incluso algunos autores llaman géneros tonales. Porque son más que un género temático, que no es un tema puntual, es más bien un tono con el que se puede contar una historia, que es la comedia. De hecho, incluso, digamos, los griegos tenían la clasificación un poco entre tragedias, epopeyas y comedias, que era la misma historia, pero contada normalmente con finales más amables y sobre todo con ciertos tonos que son, digamos, como creados. Entonces, digamos que este género, pues ya, digamos, popularizado desde el teatro y, por supuesto, en el mundo del cine, siendo además muy rentable y siendo muy central en los orígenes del cine. No es que no ahora, pero fue muy central. Es un género, diríamos nosotros, difícil, porque digamos que va a depender un poco también de el tipo de sensibilidad del espectador respecto a qué tipo de comedia puede ver uno. Entonces, digamos que uno puede ver una película, uno pone un drama familiar en clave de comedia, o puede ver una película épica en clave de comedia, o puede ver una historia, pues, de simples adolescentes que normalmente suelen ser de comedias, o lo que llamamos la comedia romántica, que tiene que ver obviamente con las historias de amor. Entonces es un género difícil de tematizar, no vamos a entrar en eso, sino un poco como acercarnos a mirar algunas pistas y a mirar por qué. Por supuesto que sí, ya ahondaremos en eso cuando lleguemos al plato principal. Obviamente les tenemos más sorpresas a lo largo del programa, así que iniciemos. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas, resulta que Sony tiene la idea de hacer como unas especies de, o sea, hacer su propio Spider-Verso, que es algo que se ha visto mucho en los cómics. En el cine como que siento que cada vez lo quieren plantear más, pero no han podido. Y en este caso, Sony, que sigue teniendo los derechos de Spider-Man y de todos sus personajes, todos sus villanos, planea hacer una especie de spin-off de los derechos que tiene. Y entre esos ya tiene planeada una película de Venom y ya tiene a su protagonista, Tom Hardy. Que lo recordamos en muchas películas, pero para volver al universo heroico lo recordamos como Bane. En Batman, el Caballero de la Noche asciende. Interesante, pues, interesante, digamos, no sé si sea el personaje de Eddie Brock, no sé quién más ha llevado el manto de, la baba de Venom. La baba de Venom. Yo tengo la idea, yo no soy muy conocedor de Spider-Man, pero sé que digamos el simbionte se ha instalado en varios personajes. Incluso hay una versión, leí un cómic hace no mucho sobre eso, en que Venom se instala yo no recuerdo los nombres de los personajes siempre, es el amigo de Peter Parker, pero pues que no es amigo contrincante en la escuela. ¿Flash? Ah, sí. ¿Flash Gordon es que se llama? Flash Thompson. Flash Gordon es un personaje de otra parte, de Flash Thompson, sí. Tengo que Venom se instala en el simbionte, se instala. De hecho, así fue en Espectacular Spider-Man, ¿no? En la serie animada. Sí, yo sé que hay un cómic de eso. Y una de las versiones de él se llama El Agente Venom. Un poco, digamos, que el plot que hay detrás de eso es que, digamos, que la mente de Flash es una mente, ¿cómo decirlo?, maleable. No vamos a decir que es una mente débil, pero es una mente diferente. Y logra como una especie de conexión con el simbionte, donde mantiene como cierto control.
y juega digamos, para el equipo de los buenos. O sea, Sí, como una especie de antihéroe, más o menos. Sí, pero digamos que está muy del lado y trabaja con Spider-Man, etcétera, etcétera. Creo que ese personaje lo recrearon en una de las series de televisión de las últimas que tienen que ya los derechos de Disney, Ultimate Spider-Man. En la tercera temporada, el agente Venom aparece trabajando con Spider-Man. Entonces, digamos que frente a este manto de Venom hay muchos personajes. Interesante ver qué viene. Si va a figurarse como, por ejemplo, un antihéroe o un villano, pero un spin-off de un villano, ¿cómo funcionaría? Bueno, a ver qué pasa allí. Porque, o sea, lo que quería hacer Sony era pues crear su propia trilogía, su propio mundo de Spider-Man, y entre eso, pues, inclusive tenía planeado una película de los 6 siniestros, que es cuando, sí, digamos, que se unen todos los villanos de Spider-Man. Claro. De hecho, al final de la película de The Amazing Spider-Man, de la segunda, hay como una especie de sugerencia, exacto. Pero pues saben que las dos películas que hicieron no gustaron mucho, entonces estaban como en ese vaivén de qué vamos a hacer con el personaje. Obviamente ellos no lo quieren devolver porque les da muchísima plata. Y supuestamente este spin-off no tendría nada que ver ni con las películas que se hicieron de Garfield, ni con la que se están haciendo de Tom Holland, ni nada que ver con el Marvel Cinematic Universe. O sea, yo no sé Sony qué es lo que quiere hacer. Yo creo que está más bien esperando qué va a pasar con esta película para ahí sí mirar, listo, qué va a hacer con sus personajes. ¿A qué le apuestan? Porque inclusive también había pensado en una película en solitario que no sé qué también pueda funcionar, no sé de pronto porque no conozco tan bien a los personajes, una película de Black Cat, de la Gata Negra y de Sable de Plata. Es un agente secreto, no sé si es de S.H.I.E.L.D., pero es una chica también de pelo blanco. Ok, sí, recuerdo por ahí haber visto el personaje. Es una película entre las dos que no sé realmente que también podría funcionar. Como una especie, digamos, aquí de contrapartida de las sirenas de Gotham, con esta lógica de unas mujeres la película que nunca existió de Black Widow. Exacto, que son unas mujeres que se la juegan entre heroínas y antiheroínas. Sí, una cosa como por ese corte, sí, quién sabe. Bien, pasando de lleno a La Casa Contraria, La Mujer Maravilla, que ha tenido unas críticas muy positivas, al parecer es el primer gran éxito crítica de ese universo cinematográfico. Justamente hablando con la directora, pues nosotros no, otras revistas, ojalá. Hablando con Patty Jenkins, se le preguntó mucho qué ideas había de pronto ella pasado a La Mujer Maravilla, que originalmente ella quería poner en Thor. ¿Por qué? Inicialmente, a ella se le había seleccionado para dirigir la secuela de Thor, de Un Mundo Oscuro. Entonces, se le preguntó que cómo había visto o qué tantas ideas había trasladado, porque los personajes no dejan de ser relativamente similares. Una es una diosa amazona y el otro pues es un dios nórdico. Entonces, Asgardiano. Exacto. Entonces, parafraseando, digamos que una de sus declaraciones, Patty Jenkins dijo que me refiero a que ambos son muy similares. Los dos tienen las mismas preguntas y los mismos problemas en la misma historia que yo estaba interesada en contar en Thor. Aunque en ese caso se trataba de una secuela, por lo tanto nunca habría sido un arco argumental tan puro y simple como hubiera querido hacer. Tenía que hacer un arco más grande y lo puse en esta otra historia. Interesante. De pronto sí. Yo asumo que a lo que ella se refiere, supongo que ha de estar haciendo referencia a un personaje que conoce un mundo al que no está habituado, un personaje que se empapa de otras costumbres o que de pronto redescubre un mundo que creía más peligroso. Pienso que es una clave como muy digamos, de lo que llaman algunos argumentos fundacionales. Es decir, como ese gran argumento del héroe que se retira de su casa y se va a conocer un nuevo mundo, que digamos que quizás eso inspira lo que ella quería hacer con la película y cómo encuentra eso. Que además me parece también, de nuevo, otra vez encantador. Vuelvo juego en el plan mío de vivir como una familia feliz. No enfrentados, y es como encontrar como en todos esos universos hay una cantidad de redes que permiten los lugares de encuentro y de sintonía, y que siento que, por lo menos para mi gusto, enriquecen mucho más cuando uno empieza a encontrar esas dinámicas que en el juego de competencia. A mí me parece sensacional, sobre todo porque si recordamos Thor Un Mundo Oscuro, había un personaje que es una chica que acompaña a Thor en esta segunda película, que originalmente hizo casting para ser la Mujer Maravilla, que no la aceptaron. Que no recuerdo el nombre, no sé si es una valquiria, pero es una chica que pelea junto a él, que me parece una chica hermosa y siento que hubiera quedado mejor como la Mujer Maravilla sin desprestigiar a Gal Gadot. Pero entonces es interesante ver cómo hay rechazo de una casa hacia la otra, pero entonces cada una aprovecha lo que la otra no quiso. Me parece un juego bonito.
en proyección. ¿Cuál ha sido normalmente la finalidad de la comedia? Pues es divertir, hacer reír, la carcajada fuerte o esbozarle una risa pícara al espectador, que es un poco lo que normalmente se busca. Y allí obviamente hay para todos los gustos. Se suele asociar también muy rápidamente que la comedia es normalmente para público adolescente. Y por eso normalmente las comedias tipo slapstick, las comedias de tortazos están más cercanas allí. Lo que hace Adam Sandler todos los años. Perfecto, ese es un ejemplo allí como para ilustrar lo que sería este tipo de comedia. Yo, por ejemplo, digamos, pues en eso soy muy honesto. No es que no lo haya disfrutado, por supuesto que hay cosas bien logradas. Soy un poco malo por lo que llamamos la comedia física. Sí. O sea, que es lo que llamamos así, dicho de manera muy sencilla, la comedia de tortazos. Ajá. Es el Slapstick en inglés. ¿Sí? slapstick, sí. Entonces pegándole un personaje al otro, se da un golpe aquí y allá porque se paró donde no era. O el otro le hace una pequeña broma y termina cayéndose el personaje. Muy en plan del Chavo del 8, los 3 chiflados, para que tengan una idea. Esos serían unos buenos ejemplos del proceso. Entonces, yo personalmente no soy muy bueno para esa comedia. Hay otro tipo de comedias, por ejemplo, que me suelen gustar más, lo que llaman, no quiero que suene pretencioso, se llama comedia intelectual, que es un poco donde hay más elaboración, donde incluso el problema de la comedia no radica tanto en el acto físico, sino puede ser en la situación, en un buen diálogo, etcétera, etcétera, donde yo me siento un poco más cómodo. Ahora, la comedia romántica, que suele ser, digamos, ya como esa etapa de adolescencia, vida adulta, entrando, como hasta los 30, 35, con otro público, donde es historias de amor que tienen una cantidad de pequeños laberintos entre ellos, los enredos. Incluso hubo una época muy fuerte en los 40 de Hollywood que se llamaba la comedia de enredo matrimonial, porque era un poco, pues, una época más conservadora y con otras condiciones, pero que el tema del matrimonio ya creado genera una cantidad de enredos. Allí unas cosas muy interesantes, porque siento yo que es un poco esa comedia intelectual, porque el tema no es el slapstick sino otra cosa. Hay una que me encanta, que es El apartamento de Billy Wilder de 1960, que cuenta la historia de una mujer que termina siendo la amante, ¿no?, revolucionaria en su época, siendo la amante de su jefe, y el jefe tiene un apartamento, que se llama la película El apartamento. Y hay una cantidad de situaciones, bueno, y evoluciona de una manera muy interesante, con un tono feminista además, pero que son bien creadas, bien logradas, y que uno disfruta un poco como ese tipo de comedias. Por supuesto, y ahí termino como este pequeño preámbulo diciendo, hay grandes comedias en el cine, sin lugar a dudas, hay piezas maestras, pero no toda la comedia es buena, como cualquier género, pero digamos que aquí siento yo que es más la minoría que la mayoría. Es un género donde es más extraño encontrar buenas piezas que encontrar grandes piezas. Encuentra uno mucha cosa que ver, pero que siento que pasa con el terror igual. Muchísimas cosas, pero la calidad no abunda. Y que por supuesto será para gustos. Para mí existen dos géneros muy complejos de analizar. Uno es el terror y el otro es la comedia. Digamos que con el terror he sentado más, he analizado con cabeza más fría algunas películas y digamos que ya lo entiendo más, pero la comedia se me hace un laberinto muy complejo y un laberinto con el que muchas veces uno anda en círculos. De pronto porque al igual que el terror, como lo decía Carlos, se subdivide en muchísimos géneros y eso hace que sea muy difícil entender bien cuáles son los patrones de funcionamiento y además el contexto cultural, que yo siento que el terror puede llegar a ser muchísimo más universal, una situación de incomodidad, una situación de extrañeza, mientras que la comedia depende mucho de la cultura de la que estemos hablando. Puede, pues a lo que a nosotros nos da risa, puede que a los japoneses no, o a los rusos, sobre todo que son distintos comportamientos culturales que hacen que la comedia actúe, que esa es una de sus grandes funciones de restregarnos la realidad de una forma muchísimo más amena. Entonces, cuando la realidad es tan diferente dependiendo cada país, eso hace que haya un choque muchas veces a la hora de entenderlo. Por ejemplo, iniciando ya de una vez con esto, a mí las películas de Edgar Wright, aunque me encantan y me parece un gran director, sobre todo por el componente visual y en el componente del montaje, yo no las entiendo tan bien. O sea, esta película de Shaun of the Dead me la tuve que ver cerca de 3-4 veces para medio comenzar a disfrutarla bien, para comenzar a entender por dónde iba el cuento, qué era lo que él quería satirizar, qué era lo que él quería mostrar acerca de este género del que se burla. Entonces me parece muy genial, pero no lo entiendo tan fácil. Se me hace muy complejo, sobre todo este director. Lo mismo me pasó con Scott Pilgrim, que tuve que verla 3-4 veces antes de ya medio comenzar a
a entender más este humor tan británico que este director nos quiere mostrar. Aquí traemos unas cuantas recomendaciones. Si hablamos también de subgéneros de la comedia, está el slapstick, la comedia tortazos, el humor situacional, está el humor escatológico, que es lo que hemos visto por lo general en American Pie Sí, o en perfecto, Scary Movie. Perfecto. Está el humor de... Bueno, yo le voy a decir así, no sé cómo se llamará, que es el humor como de juegos de palabras, que es Sí. muy común sobre todo en Japón. Lo que ahí es donde viene la dificultad Dificultad, claro. de uno a la hora de entenderlo, Sí, porque sí, sí. necesita estar muy familiarizado con el lenguaje para entender más o menos cómo va el Sí. cuento. El humor negro, que me encanta, que es un humor que suele burlarse de las desgracias de las otras personas y que requiere un muy buen manejo para relativamente no comenzar a herir susceptibilidades, sino que el espectador también vaya con el juego de lo que nos quiere decir. Y otra infinidad de humores, humor blanco, que es el que se ve Sí. mucho en las películas infantiles. Exacto. Humor adulto, que está más ligado, diría yo, aunque seguramente no, al sexo. No, componentes sexuales, claro Exacto. que sí, claro. Entonces, bueno, no sé por dónde iniciar, Carlos. ¿Qué recomendación tienes vos o querés que inicie yo? No, yo comienzo, Juan. O sea, yo quisiera comenzar como digamos con las películas de 100% de comedia que me han hecho reír, que me han divertido, que están dentro del género, clasificadas como el género y que siente uno que son buenas obras. Voy a entrar con Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Una película de comedia, si bien hay detrás una historia, hay un drama, etcétera, etcétera, hay todo un discurso además en contra del desarrollo capitalista, de la fábrica, la relación de clases, etcétera, etcétera. Es una película de comedia. Es una película de comedia porque además es el estilo de Chaplin. Esta es una película además epítome de su obra, que es un tipo de comedia que se trabaja, diría uno, con ciertos componentes cercanos al slapstick, aunque no es el estilo de Chaplin directamente. Es una comedia a través del cuerpo. La película todavía construida con una estructura silente, y lo que vemos es todo el tiempo un personaje que tiene un cuerpo que podríamos decir uno que desnaturaliza como el cuerpo cotidiano y lo hace divertido. Y es un cuerpo que además juega con los objetos, juega con situaciones, con ciertas circunstancias particulares y hace reír de distintas maneras. Desde la famosa escena que a mí siempre me roba una risa muy bella, y es cuando el personaje recoge una pequeña bandera que se cae de un carro, que es una de esas banderitas rojas que se colocan para que el automóvil informe que tiene una carga larga. Él la recoge, la volea intentando informarle, se les cayó la bandera, y detrás viene un sindicato de obreros y termina convertido en el líder sindical y termina en la cárcel. Entonces este juego allí tan sencillo es de esas cosas bellas que hacen reír. Entonces, digamos, una película que tiene todos los momentos, hay momentos de persecuciones, momentos de romance. Recordar la famosa escena de Chaplin en patines en una especie de almacén por departamentos, y que se entran por la noche para dormir con su amiga, que es su interés romántico, y juega con los patines, y entonces todo el tiempo nos tiene en suspenso y nos hace reír con la posibilidad de estar en relación con la muerte. Una cosa bien interesante. Entonces, digamos, son las películas que yo recomendaría. Excelente punto de partida, Carlos. De hecho, Chaplin es una de mis grandes deudas con el cine, porque no he visto prácticamente nada de este gran cineasta. Y también quisiera revolcar un poquito más ahí. ¿Qué más has visto vos de Chaplin para que nos recomendes? Yo no he visto tampoco mucho. El que es muy experto en Chaplin es nuestro amigo Wilson Escobar. Algún día lo tendremos aquí. Lo tendremos de invitado. Yo vi La Quimera de Oro. Esta es una muy bella historia, además concentrada en el tema de los personajes que buscan oro en las minas, como digamos cercanas a las montañas, pues que tienen que ver como con cierta lógica de invierno. Es un personaje pobre, entonces como digamos seducido allí por el tema de encontrar oro, y es una fantasía, de allí el nombre de la película, The Gold Rush, Quimera de Oro, y que juega como con las mismas estructuras. Entonces, de nuevo, un poco el mismo Chaplin en esta lógica, la famosa escena de Berro comiendo sus propios zapatos en medio de una alucinación, muerto del hambre. Y como todo el juego del cuerpo, que además aquí tiene ciertos elementos escénicos de la cámara, tiene un papel activo en la representación. El Chico, película del 1921, de la Quimera del Oro del 25, el Tiempos Modernos es del 36, El Chico es del 21. Cuenta la historia de cómo Chaplin termina padrinando a un pequeño chico de la calle, que además es muy interesante porque se convierte en una especie como de réplica del mismo Charlotte del personaje. Otra recomendada, Luces de Ciudad, que son las que yo he visto, esas 4. Esta es como del 31, que Chaplin se convierte en una especie de amigo de una especie de aristócrata, de un gran magnate lleno de plata, cuando está borracho. Cuando está borracho se convierte Chaplin se vuelve mejor amigo, y Chaplin lo salva en una cantidad de circunstancias, pero cuando el tipo el otro día está sobrio, lo echa de la casa porque ¿usted quién es? Entonces hay un juego allí muy interesante como de duplicación del personaje.
Esas recomendaría yo. Todas en el mismo tono de comedia, todas como con esta dinámica que, vuelvo e insisto, es comedia muy inteligente, que te saca una sonrisa. Pues siempre han dicho que la comedia se divide en dos, antes y después de Chaplin. Posible. Y espero ver sus películas para poder encontrar ese porqué. Yo tengo entre las deudas es El Gran Dictador, Ujú. que es la del 40, que ya es la primera película donde Chaplin no interpreta a su personaje, a Charlotte, interpreta a otro personaje, y que además es una película donde acepta el tema del sonido y el personaje habla. Que es un momento icónico Claro, del sí. cine prácticamente. Bueno, yo quisiera empezar con los Monty Python, que también es una comedia británica, Sí, pero el hecho de que sea británica no significa que sea elegante. De hecho, pienso que muchas veces son muy desgarbados. yo creo que sí. Los Monty Python eran una especie de grupo cómico, pero grupo cómico de verdad. O sea, aquí no les estamos hablando de Sábados Felices. Esto es un grupo de verdad, y La vida de Brian es una película que se encarga de satirizar toda la época de Jesucristo, básicamente, porque tenemos a un personaje que se llama Brian, que nace el mismo día que Jesucristo, y la gente le confunde con él, con el Mesías. Entonces hay una crítica muy interesante relacionada al seguimiento de sectas, a los supuestos mesías, a un montón de elementos que me parecen supremamente divertidos y que para la época pues muy, muy vanguardistas, porque estamos hablando de una crítica muy concisa a lo que es la religión y a cómo comportarse ante ella, y obviamente burlándose de muchas costumbres de la época. Habla también de la sexualidad, del Imperio Romano, o sea, un sinfín. Recuerdo mucho una escena que me encanta, que estamos hablando de una escena de lapidación, que es matar a piedras a alguien, y vemos como alguien así muy cómicamente está vendiendo las piedras en un stand, y cómo las vende a un precio de la moneda que utilizarían en ese entonces, un denario creo que era. Y las vende, y cómo todos se las tiran, y cómo llega una gran roca entre varios alzándola para tirársela encima. Me parece una película muy simpática, pero dentro de esa simpatía oculta un mensaje muy, 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 muy punzante. Sí. Y solamente por eso siento que vale muchísimo la pena. Tengo que verme las otras obras de ellos. Muy icónicos, además pues los Monty Python, yo no he visto las obras de ellos, es otra deuda que tengo yo, pero como pues bien describes, creo que es esa cara del humor británico que normalmente no nos es tan conocida, y que, como dices, no es un tipo de humor asociado a esa idea pues del caballero inglés, que tiene otra idea distinta. De hecho, los británicos tienen un humor fuerte, un humor, incluso en televisión hubo una serie muy famosa llamada Benny Hill, que es un humor casi que escatológico, incluso choca o rasga como con ese proceso. El otro gran personaje que además terminó después en el cine fue Mr. Bean, que era otra lógica de humor cercana al slapstick, Sí. otra cosa, pero bueno. Pero muy interesante. Yo de los Monty Python sé que además pues continuó después carrera de Terry Gilliam, Sí. que directamente pues no cine de humor, cine fantástico. Tuvimos un programa ya dedicado al cine fantástico. Ujú. Pero interesante. Yo quisiera, Juan, es como, no estoy diciendo que sea en la contrapartida norteamericana, pero sí quisiera colocar como un caso interesante, como digamos, sobre todo por la época y que marcó, que es el de Mel Brooks en el cine norteamericano. Sí, claro. Mel Brooks, pues un director, productor, actor, además incluso casi siempre cumplía esos 3 roles en sus películas, que se caracterizó por un tipo de humor que uno podría llamar situacional en ciertas condiciones, Sí. y que es un humor un poco de parodia. Yo como lo veo es como coger esos grandes conceptos y mezclarlos mucho con la cultura pop. Lo vería yo mucho por ese es un estilo. buen ejemplo. Y que tiene como un poco el humor que es menos visual, es un humor más del chiste, del comentario del personaje, de la situación. De caricaturizar. De caricaturizar, exacto, es un asunto, digamos, un poco de hacer la parodia de una película. Y que obviamente además toma una cantidad de referentes, desde referentes de la cultura, porque parodia, por ejemplo, a Frankenstein en El joven Frankenstein, A a Drácula en Drácula muerto pero feliz, y a películas del momento como Spaceballs, que parodia a la Guerra de las Galaxias. Lo que digo es que es un personaje asociado al humor que marcó una generación, y una generación tan fuerte que es un director de culto para muchísimos. Yo, por ejemplo, un poco similar a lo que dice Juan, yo vi películas de Mel Brooks, las disfruté. Yo Spaceballs la disfruté muchísimo. El tema del chiste, hay una cosa que no se me olvida, que en su momento fue significativa para mí, muy niño, y es el tema de romper La cuarta pared. de romper la cuarta pared, Brutal, exacto. sí. Que eso también es otro tipo de humor. Otro tipo de humor, y me sorprendía un poco el asunto. Y es puntualmente, voy a situar la situación en una pelea entre los personajes con las espadas de luz, con los sables de luz. Mata a uno de los... Creo que era un microfonista. Microfonista, recuerdo, exacto, y cae muerto el microfonista. Y a mí eso me impactó profundamente. Se habla a la cámara, el personaje cuenta. Hay una parte en que se acerca, toca la cámara y golpea la cámara, le habla al espectador, usted, etcétera, etcétera. Y hay una parte que es absolutamente fantástica de Spaceballs, que es un asunto que a mí me divertía. Digamos que eso sacan la sonrisa de otra manera.
Y es que yo no recuerdo exactamente, la vi hace muchos años, tienen que resolver un problema y ya la película está. Entonces dicen, es que hoy en día todo llega en video. Sí. Y entonces dicen, sí, la tenemos en video, ya la tenemos acá en Betamax y van y ponen Spaceballs y adelantan de la escena en la que está para ver cómo se resuelve el problema. O sea, Sí, el sí, por conflicto. supuesto, por supuesto. Entonces, claro, Mel Brooks fue una película, perdón, fue un personaje central en ese tipo de humor. Yo me conectaba, algunas cosas otras no. Hoy en día lo he vuelto a ver y ya no me conecto. Sí, es que no sé si está muy ligado a lo adolescente. A lo adolescente, exacto. Puede A ser, lo, sí. a lo bizarro, pero en el término anglosajón, o sea, a la extrañeza, La extrañeza, a sí. lo absurdo, a lo exagerado. Porque, por ejemplo, yo Spaceballs y Drácula Muerte Feliz las disfruté profundamente. Me vi el joven Frankenstein hace no mucho, yo ya no funcionó. Sí. Mel Brooks además, pues digamos, fue un personaje de culto, invitado a una cantidad de series, sitcoms. Hay un sitcom de los 90 muy famoso, se llama Mad About You, Loco por Ti, se tradujo literalmente en Latinoamérica, es la historia de una pareja. Y era un personaje recurrente, yo lo recuerdo, yo lo veía yo, claro, Mel Brooks y lo invitaban y se le rendía culto como uno de los grandes humoristas. Pues digamos que para colocar allí, entonces de las películas, bueno, ahí mencionamos 3, hay muchas más, hay una parodia de Robin Hood, hay una parodia que creo que yo no la he visto, pero que es de las películas pues, que se consideran importantes de la obra de él, que es una parodia de un western, pero no recuerdo el nombre en este yo tampoco momento. la recuerdo. Blazing Saddles, Ya. se me vino aquí el chispazo, que es una parodia de un western. Entonces, bueno, digamos que es otro de los personajes que uno puede tener ahí como referencia. Bueno, yo sí quisiera puntualizar, ya que estamos con Mel Brooks, hablar de 2 escenas que me encantan. Una de Drácula muerto pero feliz, que es cuando mata a una de las vampiresas, que es un chorronazo de sangre, sí, una sí, sí, fuente sí. que inunda toda la locación. Él hace ahí de Van Helsing Él además. hace ahí de Van Helsing, Mel Sí, Brooks sí. hace de Van Helsing e inclusive después de ese chorronazo de sangre le dice, no, dele otra vez, que no la ha matado y vuelve otra vez jugando con todo el cuento de la exageración de la sangre que me parece genial. Y en Spaceballs, que es una parodia Alien, que Sí, están sí, en sí. un restaurante y sale otra vez el alien, inclusive el mismo actor que hace poco murió, que es el actor, el villano de V de Venganza, Sí. se me olvida el nombre, que otra vez aparece, le abre el pecho, está el comentario perfecto de no otra vez, haciendo referencia a que Ujú, otra sí, vez sí, ahí otra vez, estaba exacto. muriendo, y sale el alien y empieza a bailar por la barra. Hello, de my la- baby, Sí, sí. hello, my honey. Claro, sí, sí. Me parece esa escena es brutal, o sea, es fantástica, sí. genial, genial. Y bueno, ya pasando a otra recomendación, no me puedo quedar sin recomendarles Filth o El Sucio, que es una película con James McAvoy del 2013. Se convirtió en una de mis películas favoritas desde que la vi por primera vez. Creo que es del mismo que escribió, no sé si dirigió también Trainspotting, pero es Danny Boyle. fantástica. Creo que sí. No, No. Danny Boyle fue el director de Sí, Transporte. sí. Sí, ok. Entonces fue el escritor. Escritor. Pero sí. es genial. Tenemos un James McAvoy que es un escocés y es el director de su departamento de policía. Corrijo, es un policía en uno de los departamentos. Es un agente especial y está la opción de ser ascendido. Pero entonces ahí empieza como el cuento, que él quiere ascender pero no quiere que sus compañeros y sus posibles competencias lo hagan. Entonces empieza a sabotearlos desde dentro, a joderles la vida, a mortificarlos, y me parece sencillamente brutal, sobre todo porque el personaje tiene un nivel de inmoralidad impresionante. Entonces vemos cómo él da vueltas alrededor de esa inmoralidad, de cómo abusa a menores, de cómo abusa de las drogas, de cómo abusa de las esposas de sus compañeros. Entonces me parece genial, con un humor negro impresionante y una acidez grandísima durante toda la película, y también porque tiene unas pinceladas muy bellas en homenaje a Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, 2001, Odisea en el Espacio. Hay unos planos que recuerdan mucho. Y nada, pues ver, como les digo, a James McAvoy enloquecido en la locura de hacer lo que quiere porque puede, me parece delicioso. Así que se las recomiendo. Buena recomendación, Juan, la incluiré entre las posibles. Claro que sí. Yo quiero, aunque solamente la voy a mencionar muy rápidamente, no me voy a centrar porque la hemos mencionado en un par de programas más. Es una película norteamericana que se llama Analyze This, Analízame. Es una película protagonizada por Billy Crystal y Robert De Niro. Es una de mis películas favoritas en este género de comedia. Y la pongo como un poco en este ejemplo de lo que podríamos llamar comedia intelectual. Y es que es básicamente una historia de un mafioso, un capo de la mafia, que tiene problemas. En este caso tiene una especie de depresión, una crisis psicológica y necesita ir a terapia. Entonces, este argumento de base se va tejiendo con una cantidad de elementos de la teoría psicoanalítica de Freud, pero puestos en situaciones. Esto no es una película intelectual porque hablen de Freud, sino que se juega con todos esos complejos y se asocia con todo el mundo de la mafia. Entonces, desde, por ejemplo, el tema de la impotencia del personaje y cómo se resuelve, por ejemplo, para un mafioso y cómo se discute con esto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se logra muy bien. Que entre otras, además, quiero hacer el comentario. Me empecé a ver hace poco una serie que me tenía en deuda, la estoy viendo en este momento,
que es Los Soprano, Oh. que nunca la había visto. Es española, ¿no? No, es una serie norteamericana, Ah, bueno. Es una serie Ah, de... la confundí. No, sí, Sí, la confundí entonces con otro, sí. Es una serie de la HBO, que además fue su serie emblema. Esta es incluso la que consideran la serie que cambió la televisión, que convirtió la televisión en un territorio serio, que entre otras incluso en la mayoría de top list aparece como la mejor serie de la historia. Wow. Y que esta serie, yo no sé, es una serie además, es anterior, perdón, a esta película. Es una serie que creo que comienza en el 97. Comienza con la misma hipótesis. O sea, el personaje, Tony Soprano, tiene que ir a terapia. Y ahí arranca la serie. Es una cosa interesante. Los Serrano, perdón. Por eso es que la confundí con la española. Sí. Lo siento. Sí, no te preocupes. Y entonces, bueno, digamos que con eso. Aquí ya doy mi última recomendación. No se trata de una película, se trata de una serie web que me encanta. Es una serie nada más compuesta por 6 capítulos. Creo que el más largo dura 20 minutos. Se llama Vincent Finch, Diario de un Ego. Es impresionante lo que hace esta serie. No les quiero comentar mucho, nada más búsquenla en YouTube. Es un humor muy negro, es un humor que se burla de los personajes invitados que tiene y es un humor que satiriza mucho al personaje hipster, al personaje que se cree intelectual pero que lo único que hace es ser un poser, es simular que todo lo que supuestamente él cree que es de alta alcurnia, la verdad es que se lo inventa y todo es forzado. Entonces critica precisamente como a esa gente. Yo creo que todos conocemos algún pelmazo que se cree el intelectual y el gran sabiondo sobre el arte y sobre la vida, pero sabe uno que da la sensación de que todo es una farsa, y de eso trata esta serie, de la farsa que puede ser la vida de un falso intelectual. Interesante. Con eso lo dejo. Quisiera también hacer una pequeña lista de películas que me llaman la atención así de comedia. Gran Hotel Budapest, me encanta. Super Cool, This is the End, que también buenísima. Kingsman, Secret Service, Excelente. Zombieland, Zombieland. Bastardos sin Gloria. La última vez que la vi encontré muchos tonos de comedia detrás, curiosamente. Deadpool, que creo que encierra todo el tipo de comedia que hemos hablado hoy, desde el slapstick, pero tratado desde una forma muy visceral, que también es divertido. La parodia. Sobre todo porque el personaje no puede morir. Sí. La parodia, la ruptura al cuarto muro, que es constante, la caricaturización, no, brutal. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, o nuestra página de YouTube, que es La Caja de Fantasías. Nos vemos la próxima semana. Sigan viendo más cine y ríanse. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.